Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el estudio bíblico de la semana. Con Misael Soliman, desde Puerto Rico. Bendiciones a todos, bendiciones. Esta es la primera clase del 2025 del grupo de los que perseveran y le damos gracias a Dios porque nos podemos conectar una vez más. Así que vamos a estar comenzando con la primera clase de este año, que va a ser hablar de la sabiduría. Hay unos textos en la Biblia los cuales hablan de la sabiduría. Digo unos, pero son bastantes textos que hablan de la sabiduría. Está la sabiduría del hombre, está la sabiduría también de Dios. Pero cuando vamos a la Biblia, para ser más específico, cuando vamos a Santiago capítulo 3, versículo 13 hasta el 18, habla de la sabiduría de lo alto. El versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ves, hay una sabiduría que es terrenal, por eso está diciendo que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Y no tan solamente terrenal, lo da un poco más específico, sino también dice animal. Y no tan solamente animal, sino también dice diabólico. Creo que esas palabras son súper fuertes, porque empieza hablando de terreno, luego continúa hablando de animal y luego termina hablando del diabólico. Así que esa sabiduría no es la de Dios, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, aquí viene lo de Dios, es primeramente, número 1, pura, número 2, pacífica, 3, amable, 4, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ese texto es bastante, pero bastante fuerte. Porque muchas veces creemos que la sabiduría es solamente para tener la sabiduría de Dios para hacer cosas. Y la sabiduría de Dios no es tan solamente para uno tomar buenas decisiones o para hacer cosas, sino que la sabiduría de Dios, que viene de lo alto, es para saber cómo tratar a nuestro hermano. Así que la sabiduría que Santiago está hablando no tan solamente es la sabiduría la cual nosotros automáticamente cuando estamos hablando o alguien habla desde un altar o habla en una conferencia o en un estudio de sabiduría, rápido pensamos de que tengo que ser sabio para tomar buenas decisiones. Eso tiene que ver también con la sabiduría de Dios. Pero sin embargo, cuando Santiago está hablando más en la relación que tú tienes para con tus hermanos, tu entorno o todas aquellas personas que te están rodeando. Hoy en día se nos ha hecho un poco difícil poder activar esta sabiduría. Las cosas que están sucediendo, por lo que dice la palabra también, que dice la palabra, que el amor de muchos en los últimos tiempos, parafraseando el texto, se va a enfriar. Así que estamos viviendo alrededor de una generación que está completamente fría, si se puede decir, yo creo que congelada, como hielo el corazón. Pero en medio de todo eso, tenemos que mantener la mansedumbre como hijos de Dios que somos y activar la sabiduría de lo alto. La sabiduría también tiene que ver con el conocimiento. Cuando vamos a la Biblia, volviendo al Antiguo Pacto, si quiere ir allá, a Oseas capítulo 4, versículo 6. Alguien que lo lea, viene. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando hablamos de conocimiento, no tan estamos hablando también de sabiduría, estamos hablando de inteligencia. La palabra, ¿verdad? Hablando, cuando habla en la ley, dice que guardare mis preceptos, que guardare mis mandamientos, el que guardare mis estatutos, el que guardare. Está hablando de la sabiduría, está hablando del conocimiento, está hablando de lo que Dios deposita en cada uno de nosotros. Aquel que no tiene conocimiento o aquel que está falto de conocimiento será echado, será quitado del sacerdocio. Porque te faltó el conocimiento. No dice porque te faltó, no sé, orar. No dice porque te faltó, hay que orar. No dice porque te faltó llegar a un lugar a congregarte, hay que congregarse. Pero sin embargo, está hablando del conocimiento. Te voy a echar del sacerdocio por no tener conocimiento. Si hay alguien hoy en día, ¿verdad? Pero que muy ignorante, muchas veces somos nosotros, me incluyo, la iglesia.
No tenemos, usted habla en un altar algunas veces y no es que uno, wow, el hombre superdotado, el más profundo, el teólogo Sullivan, no. Por ahí cosas que son básicas que se supone que la iglesia esté al tanto, que sepan y sin embargo no tienen nada de conocimiento. Usted sabe, usted entiende de lo que estoy hablando, que algunas veces hay cosas que se hablan y tú le preguntas a una persona que lleva 10, 15 años en el evangelio y quizás no te la sabe contestar. Y no es que te dé la contestación y te haga un exégesis y te haga, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay cosas que son básicas que se supone que como le servimos a Dios, como hijos de Dios que somos, que nosotros tengamos algo de conocimiento. Al no tener conocimiento, automáticamente somos presa fácil para el enemigo para ser engañados. Si hay gente que es engañada muy fácil, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, la gente es engañada muy fácil. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Mucha gente no, y hablando gente que no tiene a Dios, que tiene a Dios, pero la mayoría que no tiene a Dios, como no hay conocimiento, no hay sabiduría de lo alto, cualquier cosa, cualquier corriente lo mueve, porque no hay conocimiento. Pero cuando hay conocimiento, yo creo que no pasa aquí nada más, pasa en cualquier país, que cualquier persona dice algo y allá todo el mundo corre. Pero cuando usted tiene conocimiento, usted tiene identidad. Cuando usted tiene conocimiento, usted tiene sabiduría. Así que es necesario conocer la palabra. Uno de los primeros estudios que yo di cuando comencé era lo necesario de comerse el rollo. Recuerdo aquellas primeras enseñanzas cuando comenzamos, que una de las cosas que dije fue que me viene a memoria es que cuando Pablo estaba preso, una de las cosas que le dijo a Timoteo fue, tráeme los rollos, tráeme los pergaminos. Mi pregunta que yo hacía en ese momento, ¿para qué él quiere pergaminos, quiere rollos si él ya estaba viejo y estaba por morir? Pero sin embargo, a pesar de que está esperando la muerte, ¿verdad? Por haber predicado la palabra y estaba preso, estaba esperando ya que o que le quitaran la vida o morir de su vejez, pero sin embargo todavía estaba respirando y por cuanto está respirando todavía, dice, todavía tengo espacio para continuar aprendiendo. Así que el hombre de Dios, la mujer de Dios nunca deja de aprender. Somos personas que constantemente se supone que estemos aprendiendo y adquiriendo conocimiento. Conocimiento que se convierte, ¿verdad? Y sabiduría que se convierte en revelación. Eso de que abre tu boca, como dice el salmista, que yo la llenaré. Si no tienes ninguna información, se te va a llenar de mosca. Es necesario que usted tenga información para que la información se convierta en revelación, se convierta en visión, en sabiduría o en conocimiento. Hubo otra persona que también estuvo, ¿verdad? Dando, este es el sabio Salomón en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Mire lo que dice la palabra. Sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Porque la palabra profecía viene del hebreo chazón o chazón, que para tener visión tiene que haber conocimiento. Para que haya profecía tiene que haber sabiduría. Una cosa va ligada de la otra. Así que el proverbista está diciendo, necesitamos visión para que entonces el pueblo no ande desenfrenado, para que el pueblo pueda andar en orden. Así que es necesario que nosotros podamos comprender cuál es la visión y para qué Dios me llamó en este tiempo. Pero todo esto no se lo podemos dejar al predicador. Todo esto no se lo podemos dejar a la persona que está al frente, que nos está dirigiendo. Tenemos una mala costumbre, nosotros, los hijos de Dios, los feligreses, que queremos que la gente nos diga a nosotros lo que tenemos que hacer porque nosotros no queremos tomar la responsabilidad de buscar a qué verdaderamente Dios me ha llamado y cuál es mi visión. Así que hoy en día tenemos un montón de gente que anda sin propósitos, anda sin visión porque supuestamente el que oró por él le dijo una cosa cuando no era Dios el que estaba hablando. Hoy en día se encuentran lejos de lo que Dios dijo que tenían que hacer. En otras palabras, aquel que quiere hacer algo para Dios es necesario que esté conectado a la sabiduría. La sabiduría no es algo que viene así porque sí. La sabiduría es algo que Dios deposita, es un don, es un regalo que Dios le da al ser humano. Pero es necesario que nosotros tomemos la responsabilidad de que esa sabiduría que viene de parte de Dios sea depositada. Es una cosa ser sabio aquí en la tierra y otra cosa es recibir la sabiduría de Dios. Alguien dijo, la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar, nos capacita para actuar,
reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Hay mucha gente, yo conozco gente que son muy sabios en las cosas que hablan, pero no tienen la sabiduría de Dios. Así que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras, escuche bien, mientras más nos acerquemos a Él, más sabios y sabiduría vamos a obtener de parte de Él. Llega un momento en la vida que cuando Dios comienza a usarnos de una manera, creemos que ya no necesito conectarme a la sabiduría porque ya obtuve la sabiduría necesaria. Es imposible que usted y yo estemos en el lugar que estamos si Dios no nos hubiera dado sabiduría. Sin la sabiduría de Dios no se puede vivir. Y quizá usted dice, sí, se puede vivir, pero quizás no vas a vivir en la estatura y el varón perfecto, la estatura que Dios quiere que nosotros estemos viviendo. Pero aquel que se conecta a la palabra de Dios y aquel que puede descubrir su don y desarrollarlo, se va a convertir en una persona, ¿verdad?, influyente para poder bendecir a otro. Es necesario conectarse con la palabra. Es necesario desarrollar el don. No me toca a mí desarrollar tu don. No te toca a ti desarrollar el mío. Yo solamente te puedo dar unas perlas. Francisco te puede dar unas perlas. Usted quizás me puede dar unas perlas, algo de conocimiento. Pero usted sabrá qué va a hacer con el conocimiento el cual está recibiendo de otra persona o directamente de parte de Dios. Así que por eso Santiago está diciendo, hay una sabiduría que viene de lo terrenal, diabólica, animal, pero hay otra sabiduría que viene de parte del Señor. Este tema Dios ha estado ministrándome. ¿Por qué? Porque estaba predicando los otros días, predicando en un lugar, y dije en ese lugar que lo que sacó a José, que yo se lo compartí ya, porque de la mayoría de las prédicas que estoy predicando, fueron estudios que estuve con ustedes aquí practicando y estuve enseñándoles. Entonces esto no se puede quedar aquí, esto hay que darlo para otros lugares. Siempre sale de una manera diferente, pero toqué un tema que he tocado aquí y el tema fue de José. Y yo dije que lo que saca a José de la cárcel es la sabiduría que él tiene. Por eso el faraón está diciendo, tuve un sueño, tuve esto y tuve lo otro. Pero el copero, como no tiene la sabiduría de Dios, no puede descifrar el sueño del faraón. Entonces el copero le dice, yo conozco a uno que está en la cárcel que se llama José. Solo que saca a José, no es que Dios dijo, bendito, déjame sacarlo. Lo que saca a José de la prisión es la sabiduría que viene adquiriendo de acuerdo a los pasos y los procesos del cual Dios lo estaba llevando. Usted sabe todos los procesos que Dios lo estuvo llevando. Era para madurar su sabiduría para lo que iba a enfrentar. Así que lo que saca a José de la cárcel es la sabiduría que él tiene para poder descifrar los sueños que tuvo el faraón de las vacas flacas, usted sabe mejor que yo, y las vacas gordas. Así que lo que te va a sacar del problema, o quizás lo que va a evitar que usted y yo caigamos en cualquier situación, es la sabiduría. Sabiduría que viene de parte de Dios. Antes de tomar pasos, uno va delante de Dios. Antes de salir, uno va delante de Dios. Por eso yo, cada vez que yo salgo, no tan solamente la sabiduría es para yo tomar buenas decisiones, sino que la sabiduría también me guarda. La sabiduría me protege. La sabiduría de Dios. La sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, usted sabe que estamos hablando de Cristo. Por eso Pablo dijo que es necesario que renovemos nuestra mente para tener la mente de Cristo. Si usted no funciona, si usted no fluye con la mente de Cristo en este tiempo que estamos viviendo, no sé cómo lo va a hacer, no sé cómo yo lo voy a hacer. Y cuando Cristo está dentro de nosotros y la conexión está ahí, usted va a ver que hay protección. Antes de yo salir hoy por la mañana, yo me encomendé al Señor. No sé lo que vaya a enfrentar. Cuando yo salga de mi casa, es necesario tener la sabiduría de Dios. ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer esto? Eclesiastés 7:19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Y lo dice en Eclesiastés. No lo dice en Cantares cuando Salomón estaba enamorado. No lo dice en Proverbios cuando era un poquito más joven. Lo dice en Eclesiastés cuando ya el hombre estaba un poco más adulto. Así que ya en la experiencia de la vida, de tanto sub y baja de la vida de Salomón, él está diciendo, antes de acabar Eclesiastés, que casi ahí se está acabando, está diciendo, ustedes saben qué, tienen que adquirir sabiduría, porque esto fortalece a uno y vas a ser más sabio que los mismos sabios. Así que la Biblia, el mismo Salomón también habla, 4 de los seres de animales son más pequeños
la hormiga, la langosta, la araña y el conejo. Aprender de ellos, aprender que la araña vive en palacios, estoy parafraseando, el conejo edifica sobre la roca, la hormiga guarda para cuando no haya, y la langosta todas andan en cuadrilla aunque no tienen rey. Así dice el texto. Y hay que aprender, los sabios aprendan, los que son sabios aprendan de estas cositas que son tan pequeñas, pero sin embargo nos traen grandes enseñanzas. Si hay alguien que hablaba de la sabiduría, era Salomón. El hombre más sabio, yo creo que de todos los tiempos, aparte de Jesús. Este hombre hablaba con los animales. Este hombre miraba a los animales y Dios le ministraba y comenzaba a escribir. ¿Por qué? Porque el hombre estaba tan superdotado, estaba tan elevado en el conocimiento que nos dejó tantas enseñanzas, una de ellas, otras de ellas. La sabiduría, átala a tu dedo. La sabiduría, átalas a tu cuello, átalas a tu mano, átalas a tu pecho, átalas a tus pensamientos. La sabiduría. Es que no puedo comenzar en una historia de la Biblia de algún personaje si primero no hablo del fundamento. La sabiduría es el fundamento, la sabiduría es la roca es Cristo. No podemos edificar si no tenemos un buen fundamento. Y veo que en las iglesias queremos hacer muchas cosas. La gente hace muchas cosas, pero no hay movimiento. No vemos efectos en la vida. No vemos como que una evolución en la vida de la persona. Usted lo ve trabajando 50 horas a la semana. Usted lo ve para allá cantando esto, lo otro. Pero no hay como que la gente se siente vacía porque no activan la sabiduría. Pero cuando usted es sabio, usted se mantiene en movimiento. Cuando usted es sabio, usted se mantiene detrás de lo que Dios lleva. A Dios, si hay algo que a Dios le gusta, es el movimiento. Es por eso que la gente en Israel, aunque eran personas que eran guiadas por Moisés cuando estaban en el desierto, ahí tenían que acampar y ahí clavaban sus estacas, ahí se quedaban, pero tan pronto las nubes se movían, ellos también tenían que quitar todo y moverse. Porque cuando Dios se mueve, yo me tengo que mover. Cuando Dios hace, yo tengo que estar involucrado en lo que Dios está haciendo. Entonces creo que lo más sabio es que haya un fundamento de sabiduría. Cuando hay sabiduría, créame que a usted le va a ir bien en la vida. Cuando hay sabiduría, hay conocimiento. Cuando hay conocimiento, hay también fundamento. Pero es necesario que nosotros tengamos y podamos adquirir esa sabiduría. Porque la sabiduría es para eso mismo, para nosotros poder compartirla con otras personas. Ese es otro detalle el cual tenemos nosotros en la iglesia, que adquirimos sabiduría, pero no la compartimos con nadie. Y lo importante de esto es nosotros adquirir porque podamos compartirlo con aquellos que no tienen conocimiento. No encerrarnos en nosotros con la sabiduría solamente para mí, sino poderla compartir de una manera sabia, que aunque la persona no entienda en la primera, podamos seguir trabajando esa persona o ese grupo hasta que podamos ver los frutos, y de ahí esa persona se encargará de continuar llevando el conocimiento, la sabiduría de parte de Dios a otras vidas, y otras vidas sean bendecidas. Porque el Señor da sabiduría y conocimiento, ciencia que brotan de sus labios. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Santiago, volvemos a Santiago, ahorita estábamos en otro capítulo, por el capítulo 1, versículo 5, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a ¿quién? A Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Recuerde que también Dios da sabiduría a la persona de acuerdo a la capacidad. La historia o la parábola de los talentos, a cada uno se le dio de acuerdo a su capacidad. Dios no te va a dar algo que usted mismo no pueda sostenerlo. Mientras más usted se conecte a lo de Dios, más espacio está haciendo para que Dios deposite sabiduría. Pero si usted no se acerca, no va a haber espacio. Entonces, cuando Dios trata de meter más, no puede, porque no hay espacio. Por eso Pablo, mientras más se acercaba, Dios más le daba. Y Dios más le daba. Ya Pablo traía un conocimiento de allá. Estoy a los pies de Gamaliel. El hombre era un exagerado en la palabra. Pero todavía la sabiduría de Dios no lo había completado porque no se le había revelado Cristo. Por eso la vida de Pablo cambia, o de Saulo de Tarso cambia, cuando Cristo se le aparece en Damasco. Porque si Cristo no se le aparece en Damasco, la sabiduría no lo alcanza. Y si la sabiduría no lo alcanza, él no puede hablar de la manera que ahora hablaba. El hombre hablaba de una manera muy diferente, aunque sabía: los voy a matar, los voy a destruir,
los voy a perseguir. Pero cuando Cristo, la sabiduría lo alcanza, las cosas comienzan a cambiar. Por eso es necesario que la sabiduría me alcance. Es necesario yo acercarme para hacer espacio para que Dios continúe depositando. ¿Ves? De la manera que yo hablo hoy en día, yo no hablaba hace 15 años atrás. Jamás y nunca. De la manera que yo pienso, yo no pensaba de esa manera. No es que Sullivan cambió. Yo sigo siendo el mismo Sullivan. Pero la sabiduría continúa fluyendo y ahora soy un poco más maduro en las cosas que voy haciendo. Eso es la sabiduría de Dios, para hacer diferentes cosas. No tan solamente en lo espiritual, sino también Dios me ha dado sabiduría para poder tomar buenas decisiones en el ámbito terrenal. Sabiduría cuando voy aquí. Dame sabiduría para ir allá. Dame la sabiduría si este trabajo me han llamado de 3 trabajos, ¿en cuál de los 3? Dame la sabiduría para poder escoger uno que no vaya a perjudicar el mundo espiritual, uno que no vaya a perjudicar mi sabiduría contigo, uno que no vaya a perjudicar mi relación. El que quiera sabiduría, pídala, que Dios se la va a dar. Pero yo no puedo tomar decisiones para después entonces estar diciendo, Dios mío, dame sabiduría para salir de esto. No, pero ¿por qué te voy a dar sabiduría para salir? ¿Por qué no me la pediste antes para que no te tuvieras que meter en ese rollo, en ese lío? Así que la sabiduría me va a guardar de muchos problemas. Mira, por eso que usted dice, con la sabiduría que tiene hoy, si yo lo hubiera tenido hace 15 años atrás, usted se hubiera economizado un montón de problemas. ¿Sabe todas las cosas que nosotros perdimos por no tener la sabiduría de Dios, que nos pasaron por las narices y no las agarramos porque no teníamos la sabiduría que tenemos hoy en día? Y yo sé que la sabiduría de Dios llega y esto es como una bola de nieve que va formándose y va formándose y va evolucionando, ¿verdad? Hasta que, ¿verdad? Uno sigue creciendo en esa área. Pero como quiera, ¿sabes cuántas cosas nos hubiéramos economizado? Con la sabiduría que yo tengo hoy en día, ¿usted cree que yo hubiera visitado 3 prisiones aquí en Puerto Rico? Con la sabiduría que Dios me ha dado, ¿usted cree que yo hubiera cometido todos los errores que cometí hace unos 20 años atrás antes de conocer a Cristo? Pero ahora lo que hago es que con la sabiduría que tengo, no cometer los mismos errores, sino que ahora, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por dónde voy a ir? ¿Cómo lo voy a actuar? ¿Cómo hablo? ¿Cuándo callo? ¿Cuándo miro? ¿Cuándo no miro? ¿Cuándo levanto la mano? ¿Cuándo bajo la mano? Dios me ha dado sabiduría, te da dominio propio. No, es que yo soy así y el que me la hace me la paga. No, tienes que bajarle. No, espérate. Dominio propio. Déjame poner la sabiduría, la pureza que habla Santiago. El rencor para afuera que habla Santiago. Esas obras carnales, no frutos espirituales, obras carnales completamente. De donde vienen las enemistades, de donde vienen los odios. Eso no viene del infierno, eso viene de adentro, de las concupiscencias, de los deseos de nosotros. O sea que nosotros le echamos la culpa todo al diablo. Y usted eche toda la culpa que usted quiere. Pero hay cosas que el diablo no tiene nada que ver. Hay cosas que como no tenemos sabiduría, no pudimos tomar buenas decisiones y hoy en día estamos pagando los platos rotos. Pero aquel que pide sabiduría, Dios se la dará, pues Dios da generosamente sin menospreciar a nadie. Proverbios 16:16. Más vale adquirir sabiduría que oro. Si usted le dan para escoger sabiduría o oro, ¿qué usted escoge? No mienta. No, pero seguro sabiduría. Y cuando Dios te dé sabiduría, ¿qué pidió Salomón? Dios le dijo, pide oro, pide plata, pide esto, estoy parafraseando, pide casa, pide lo que tú quieras. Y detrás de la sabiduría llegó todo. Si usted le pregunta a cualquiera por ahí, a cualquiera, te veo como que, ¿qué te hace falta? Nadie te va a decir sabiduría. Nadie. No he visto uno pedir sabiduría. Uno. En la calle, en los altares, cuando oro por ellos, ni uno. Mira, Jesús, gracias a Dios. Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué ustedes quieren? Y uno dijo, bueno, que a mí me sientes a la derecha y al otro a la izquierda. Pero esa es mi historia de Bartimeo, pero luego le preguntan a Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo haga? Y él dice, bueno, que recupere lo que perdí. Que recupere la visión, que recupere el conocimiento, que recupere la sabiduría. Porque si puedo ver, puedo adquirir todas las cosas que he perdido. Pero si no veo, ¿cómo lo voy a recuperar? Pero la madre rápido pidió a mi hijo aquí a la derecha, al otro a la izquierda. La linda, rápido. Tú le preguntas a cualquiera por ahí, ¿qué tú quieres? Oro, plata, carro, casa, un buen trabajo que pague $20 la hora, 30, una esposa, un esposo, hijo. Pero nadie te va a decir sabiduría. Pero sin embargo, la palabra es completamente todo lo contrario. Más vale adquirir sabiduría que oro y más vale adquirir inteligencia que la plata. Y si quieres tener más conocimiento de lo que tiene que ver con proverbios y la sabiduría,
puedes ir a la aplicación 3 Palabras, que allí tenemos estudios, lo cual te pueden ayudar a adquirir más conocimiento. Proverbios 19:8, ya estoy terminando. El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. ¿Ves? Cordura, sabiduría, que usted actúa con cordura. Proverbios 11:2. Con el orgullo viene el oprobio, y con la humildad la sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 17:28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Imagínese usted, cuando usted calla, usted es más que sabio. Y aunque sea necio la persona, se le considera como sabio, una persona que tiene sabiduría porque cerró la boca cuando tenía que cerrarla. Proverbios 3:13 dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando usted y yo despreciamos la disciplina y la sabiduría, la Biblia nos considera que somos unos necios. Pero cuando nosotros abrazamos la disciplina y la sabiduría, somos personas sabias. Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor, conocer al santo es tener discernimiento. Así que aquí nos podemos, creo que, quedar un buen rato, momento hablando de la sabiduría, porque si hay algo que habla de principio a final, la Biblia es de la sabiduría. Creo que no hemos ni hablado ni una cuarta parte, nada de la sabiduría, solamente unos toquecitos, unos entremeses, pero créame que vamos a entrar en un personaje, Dios me dirá cuál es el personaje y ahí vamos a entrar cómo usó la sabiduría para poder él, primeramente conquistarse él o conquistarse ella y luego poder compartirse al pueblo para que el pueblo pudiera conquistarse ellos y poder conquistar lo que Dios tenía. Porque la sabiduría es para conquistar otras personas. La sabiduría es para que nosotros llevemos el reino de Jesucristo aún más allá. No es para que nos quedemos con, wow, yo sé mucho, no. ¿De qué me vale yo aprender mucho y no esté compartiéndoselo a nadie? Lo que estoy, recibiendo es necesario que fluya para que otro sea bendecido. Ahí me encanta enseñar lo que Dios me enseña. No sé mucho, pero no me quedo callado. Y siempre alguien aprende algo de lo que Dios me ha compartido a mí. Porque ese es el fin. El fin de todo esto es que la gente tema a Dios. El fin no es que yo tenga mucho conocimiento. El fin es que yo pueda guardar lo que estoy recibiendo y lo que estoy compartiendo. El fin no es tener buen carro. Tenga su casa, tenga su buen carro, tenga su buen trabajo, gane buen dinero, haga las cosas bien. Dios bendice, seguro que sí, pero ese no es el fin. El fin es temer a Jehová y guardar sus mandamientos y que otros también sean salvos a través de la sabiduría que yo estoy adquiriendo de parte del Señor. Así que quizás toquemos algunos textos más, ya que hemos entrado, ¿verdad? Ya más o menos tenemos un camino para poder entrar. No me gusta estar hablando solamente de sabiduría, a mí me gusta romper personajes. Usted ya me conoce y me gusta indagar los personajes, pero quería dar este fundamento, algo pequeño, algo corto, para que usted entienda que es necesario, que tiene que haber sabiduría. Llénese de sabiduría, mi hermano. Leamos más la palabra, oremos un poco más, vamos a retirarnos un poco más. Hagamos la voluntad de Dios. 2025 no viene muy fácil. Yo quisiera decirle que vamos a conquistar. Yo quisiera decirle que donde ponga la planta de tus pies, esto lo entregará. Se oye muy bonito, pero no es la realidad. 2025 va a ser un año fuerte. 2025 va a ser sacudido el campo y solamente el que es trigo se va a mantener, la cizaña se va a salir. No estoy metiendo miedo, jamás y nunca. Estoy hablando de realidades. Usted lo está viendo con sus ojos. Esto no promete muy lindo. Eso sí, Dios ha prometido que va a estar con los suyos hasta el fin del mundo. Dios ha prometido, como dijo Isaías 3:10, decirle al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. No nos va a ir mal, pero tampoco te puedo prometer que el que está lejos de Dios le va a ir bien. No le va a ir bien. Así que manténgase conectado con la sabiduría de Dios. Comparta, haga algo, ore por alguien, bendiga a alguien, testifícale a alguien, ayude a alguien, bendiga a alguien, colabore con alguien, haga algo por alguien. Recuerde eso siempre, para eso fuimos llamados, para poder compartir la sabiduría que el Padre nos ha otorgado. Una visión clara nos da la pasión que nos permite movernos continuamente hacia adelante en la vida. Cuando usted tiene sabiduría, tiene una visión clara. Y si tienes una visión clara, eso te va a dar la pasión que te va a permitir moverte continuamente hacia adelante en lo que Dios tiene en la vida para ti. Por eso es que es necesaria la sabiduría, para que no te sientas estancado, para que no te sientas que Dios no está haciendo nada, sino que la sabiduría te va a dar la visión y la visión te va a aclarar tantas cosas que te va a dar la pasión, que te va a permitir moverte continuamente, no una vez y ya, no, continuamente vas a estar en movimiento hacia adelante
en la vida. Tú debes tener un propósito muy claro que te dirija en tu vida. Eres tú, no yo. Es una responsabilidad tuya y es una responsabilidad mía. Aunque no me toque dar la clase, tengo que mantenerme conectado con la fuente que se llama Cristo. Así que muchas bendiciones. Hasta aquí ha sido esta clase de la sabiduría, que vamos a continuar hablando por 2 o 3 semanas a través de un personaje. Lo importante es que nosotros reconozcamos que necesitamos la sabiduría de lo alto. Hasta aquí ha sido esta clase. En el nombre de Jesús. Amén.